Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de nuestro Señor, Maestro y Salvador Jesucristo. Estamos escuchando a Jesús a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Y en el capítulo 6 dice la santa palabra de Dios así. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús dijo, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Te damos gracias porque enviaste al pan que nos trajo a vida. Nos trajiste, Señor, a la mesa servida donde podemos comer diariamente de la palabra de Dios que vino por nosotros y para nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sigas alimentando nuestro espíritu por la vida que hay en Cristo a través de tu palabra. En su nombre te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Esto es una imagen clásica. Uno de los grandes problemas, y digo grandes problemas con los que nos enfrentamos el día de hoy, es con aquellas personas que consideran que están en la verdad que nosotros no tenemos. Ahora, obvio, me estoy ahorita refiriendo solamente entre cristianos, entre evangélicos. Entre evangélicos hay evangélicos que sienten que contienen la verdad, más verdad que el otro. Ejemplo, muchos grupos carismáticos sienten que los bautistas, los presbiterianos, nazarenos, luteranos, metodistas, todos ellos son grupos de cristianos anquilosados, anclados en el pasado, que están totalmente fríos, que no tienen sensibilidad ante el Espíritu de Dios. Y el carismático siente, ¿qué siente? El carismático siente que puede vivir bajo el Espíritu y guiado por el Espíritu. Es tan espiritual que definitivamente esos otros que se llaman hermanos simplemente tal vez ni lo sean, sino meros religiosos. Ahora, en tanto que un carismático se pone de esa manera a ver que, ¿por qué tú sí recibes la enfermedad cuando en realidad no nos es dado estar enfermos? ¿Por qué tú no te falta la fe, por eso tienes ese cáncer? ¿Por qué tú no sales de esta enfermedad o este problema económico? Es porque tienes pecado y no te has arrepentido. O sea, el carismático es muy dado a poner juicio sobre aquellos que no están viviendo en la victoria, en aquello de sentir y de escuchar con claridad la voz. Pero por otro lado también tenemos al evangélico cristiano que está anclado en la verdad y sin embargo puede menospreciar a todos aquellos que andan como locos corriendo alrededor del templo, gritando y cantando un montón de cosas. Y entonces también juzgamos que ellos están mal porque no conocen la Escritura. Lo cierto es que en tanto que nosotros
nos pongamos en un lado incorrecto. ¿Y cuál es el lado correcto entonces? El lado correcto es desde el trono celestial, el trono de la gracia. El trono de la gracia nos hace ver que somos pecadores y que Dios es santo. El trono de la gracia nos hace ver que estamos tan necesitados nosotros como aquellos que tengan una doctrina torcida por sus líderes o pastores, o aquellos que están en grupos minoritarios, o en aquellos que tienen 30,000 en su iglesia y que están siendo engañados, pero sin embargo en algunos momentos el Espíritu Santo ha clavado en su corazón como una estaca la palabra de verdad, rompiendo la dureza, y los ha traído a vida. Y están ahí sedientos, no están satisfechos, a pesar de estar en una algarabía y con muchas cosas, pero sin embargo careciendo de que la verdad llegue a sus corazones, y buscan que llene sus corazones todo ese mover. Mis amados, los fariseos, obviamente, cuando ven a Jesús con sus discípulos pasar y tomar de las espigas en días de reposo, los discípulos de Jesús tenían hambre. Y obviamente lo que vieron, comieron. Y el acto de tomar las espigas y arrancarlas se consideraba ya como un acto de trabajo, de cegar lo sembrado. Y obviamente era una falta enorme, porque eso era trabajo y no se debía trabajar en día de reposo. Y por eso algunos de los fariseos dijeron eso. Versículo 2, estamos en Lucas 6, versículo 2. ¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? ¿Por qué lo hacen? Y Jesús les hizo recordar. ¿A quiénes? A los fariseos, a los que conocían mejor que nada la Torá, la ley, a los que conocían el Antiguo Testamento, que era la Biblia en los tiempos de Jesús. Y les hizo recordar que el rey David mismo, que tanto ellos respetaban su memorial, que tanto habían admirado, sin embargo el rey David, cuando tuvo hambre en el día de reposo, entró en la casa y tomó de panes consagrados. Cuando él tuvo hambre, panes consagrados, y que no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y no solamente David hizo esto, sino que además le dio a sus compañeros. Le dio ese pan a sus compañeros. ¿Sabes? Por la gracia de Dios somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Si hemos sido alimentados al grado de poder discernir cuál es nuestra mano derecha y cuál es nuestra mano izquierda en lo espiritual, ¿por qué no compartir con manos llenas lo que el Señor nos ha dado? ¿Por qué no compartir con otros la palabra y la doctrina bíblica que les falta a ellos? ¿Por qué no recibir de parte del Señor cuando quiera una verdad que venga a romper toda nuestra cuadratura? ¿Por qué no aceptar que podemos equivocarnos? Nuestro Señor mostró que David comió cuando tenía hambre y le compartió a sus compañeros. Y entonces, en el versículo 5, Jesús les dice: el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Es el Señor del día de reposo. Está hablando de un acto, el comer, la necesidad de comer en el día de reposo. Bendito sea el Señor que a ti y a mí, hermano, hermana, nos hizo reposar en Él. Nos hizo reposar en la perfecta vida de Jesucristo,
en el sacrificio vivo de Jesucristo en aquella cruz por causa de nuestra maldad y nuestros pecados, y nos hizo reposar también en una nueva vida que nos otorgó junto con su resurrección y nos mostró que todos nuestros pecados han sido borrados delante de la faz de Dios, la faz santa de Dios, en Cristo Jesús. Y nosotros debemos estar agradecidos porque el Señor es nuestro reposo. No estamos sino para darle al que nos pida. No estamos sino para ofrecerle a aquel que vemos necesidad aun si no nos pide. No estamos sino para amar a nuestro prójimo como amamos al Señor. Los dos mandamientos son amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. Si nosotros nos la pasamos en una vida de legalismo fariseo y si nosotros estamos simplemente señalando las faltas, pero no cubriéndolas con el amor de Cristo y no dando el pan de vida, que es la palabra de Dios, mejor callémonos la boca. Es muy fácil convertirnos en meros religiosos. Lo que es totalmente imposible para nosotros es posible para Dios. Y si el amor de Jesucristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sellado, obviamente el amor de Jesucristo se manifestará también a otros, sean creyentes o sean incrédulos. Dejemos de juzgarnos. El reposo de cualquiera que sea del Señor es el reposo que es el Señor. No seamos fariseos. Mejor veamos quién tiene necesidad de pan y démosle el pan, que es esto, es la palabra del Señor. Y a esa persona digámosle, el Señor es el día del reposo. ¿Necesitas reposar de tus obras? ¿Necesitas encontrar quien cargue con todo el peso de tu pecado? Su nombre es Jesucristo. Él vivió la vida que tú jamás podrás vivir. Él murió en obediencia al Padre como un sacrificio vivo y acepto delante de Dios. Él recibió el castigo de nuestra paz para con Dios por ser rebeldes y Él resucitó de los muertos. En tanto que Jesucristo gobierne nuestras vidas, el mundo será testigo de que Cristo Jesús vive y reina en medio de su iglesia. Que el Señor sea realmente la luz que el mundo pueda ver en cada uno de nosotros. Es mi oración, es mi deseo y obviamente debe ser nuestra pasión también. Gracias al Señor por haber enviado a su Hijo a cumplir la ley, porque nosotros jamás podremos cumplirla. Pero sin embargo nos deleitamos en la ley de Dios, porque en ella encontramos vida. Sí. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde y que el Señor siga haciendo resplandecer su rostro sobre ustedes y que les siga llenando de su amor para que siga derramando amor, su corazón, para con otros también. Si Dios permite, el lunes continuamos escuchando las palabras y veremos que así como alimento criticado por los fariseos en día de reposo, vemos el caso de una persona que necesitaba sanidad en día de reposo. Y si Dios quiere, el lunes, repito, escucharemos las palabras del Maestro. Gracias por compartir conmigo este tiempo con la palabra de Dios y muy buenas noches a todos. Recuerden, este domingo es Día del Señor. Si tienes la oportunidad de congregarte, hazlo, no dejes de hacerlo, porque es preferible escuchar y obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor les bendiga. Descansemos en Él siempre.